Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Trinidad Lecaros y desde el área de sostenibilidad y riesgo estratégico de Deloitte les damos la bienvenida a este webinar que se llama Cómo cumplir con la norma de carácter general 461, conversando con la CMF. El webinar es organizado por el Banco Mundial, junto a NEPFI y Deloitte, y tiene el apoyo de la Comisión. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque la mayoría de los que estamos acá, de alguna u otra forma, tiene relación con la norma. Sabemos que la norma todavía hay muchas dudas de lo que va a ser su aplicación, y por ende el objetivo es generar los conocimientos, generar y resolver dudas por parte de los regulados de lo que va a ser esta norma que para algunos entra en vigencia el próximo año, para otros el año subsiguiente y para otros el año 2025. Si bien hay unos que todavía tienen un tiempo adicional, al menos nosotros recomendamos siempre poder prepararse con anticipación. Son muchos requerimientos, cerca de 200, y para eso se necesita gestión. Hay algunos que requieren un nivel de profundidad mayor en lo que es la implementación, y también requiere que muchas áreas de la empresa estén involucradas en lo que va a ser la implementación de esta norma. Entonces, la idea es que la misma CMF entonces presente lo que va a ser la norma de carácter general 461, y después vamos entonces a dar unas palabras, o sea, un espacio para preguntas, ¿ya? Este webinar va a quedar grabado, y en el espacio de preguntas, por favor, si es que pueden ir dejando en el chat, en el icono de preguntas y respuestas, todas las preguntas que tengan para que después entonces se las podamos preguntar a Gabriel por parte de la CMF. Bueno, para dar la bienvenida a esta actividad, dejamos con ustedes a Carolina López. Carolina es la representante en Chile, coordinadora a nivel mundial de las capacitaciones de UNEP-FI. Desde 2009 ha estado apoyando procesos nacionales de finanzas sostenibles en diferentes países del mundo. Ha liderado varios estudios, como por ejemplo el desarrollo sostenible en el sistema bancario de Chile en 2017, y cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. Primera encuesta en América Latina y el Caribe el año 2020. Lidera el Círculo de Finanzas Sostenibles de Chile y es embajadora de hidrógeno verde en el país. Carolina es economista de la Universidad de Alicante, con maestría en Ciencias Económicas Internacionales y Ciencias Políticas. Lleva más de 13 años trabajando en desarrollo sostenible y finanzas sostenibles, y ha trabajado en la sede de UNEP-FI de Ginebra, así como en Nueva York, en Santiago, y desde julio del año pasado tiene sede en Madrid. Así que, Carolina, un gusto tenerte acá. Muy bien, muchísimas gracias, Trini, y muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Desde la iniciativa financiera de ONUambiente, que es UNEP-FI por sus siglas en inglés, estamos muy contentos de realizar junto con Deloitte, el Banco Mundial y con la colaboración de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF de Chile, este importante evento. UNEP-FI es una alianza entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel mundial, que nació en 1992, así que este año es nuestro aniversario número 30. De UNEP-FI han nacido los distintos principios de sostenibilidad para cada industria financiera. En el 2005, UNEP-FI, junto con UN Global Compact, creamos los principios de inversión responsable o PRI. En el 2012, desde UNEP-FI, creamos los principios de seguros sostenibles o PSI, y en el 2019 realizamos el lanzamiento de los PRB o los principios de banca responsable. Estos principios buscan que los inversionistas, aseguradores y bancos incorporen en sus estrategias factores ESG. Dichos principios son voluntarios, sin perjuicio de que las entidades que se adhieren a ellos se comprometen a su cumplimiento. Es decir, que las instituciones financieras han de rendir cuentas y ser transparentes, divulgando de forma pública y periódica los avances en la aplicación de dichos principios. Todos estos principios ya han sido adoptados internacionalmente por miles de entidades financieras. En el caso de los PRI ya los han adoptado alrededor de 4.000 inversionistas en total, administrando activos por más de unos 103 millones de dólares. En Chile contamos con miembros adheridos a todos estos principios de inversión responsable, de banca responsable, de seguros sostenibles, además de contar con instituciones de apoyo como la CACI, FIAP, entre muchos otros, que nos ayudan a promover la agenda de finanzas sostenibles y sus principios.
Para nosotros, la divulgación de información es un tema central para la transparencia del mercado de capitales. Al respecto, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, plantea que la información que se provee al inversionista debe de ser completa, precisa, oportuna, comprensible y útil, procurando simplificar el lenguaje, cantidad y formato con la cual es presentada. A inicios del 2019, IOSCO publicó un comunicado en el cual se reconocía que es relevante la divulgación de información referente a aspectos ESG, donde enfatizaba que esos aspectos pueden tener impactos materiales en el desempeño de los emisores de valores y en las decisiones y resultados de los inversionistas. Más aún, IOSCO en su informe del 2020 titulado Finanzas Sostenibles y el rol de los Securities Regulators y IOSCO señalaba que los reguladores y las empresas son cada vez más conscientes de la relevancia de los aspectos ESG y que los riesgos relacionados pueden afectar no solo a entidades o sectores específicos, sino que también a la estabilidad del sistema financiero. Y en ese contexto, el rol de los reguladores es velar por la transparencia de los mercados, particularmente requiriendo que se divulgue la información que resulte material para la entidad, tanto riesgos como oportunidades relacionados con materia ESG, y de tal forma que los participantes del mercado cuenten con antecedentes para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Los reguladores a nivel global están dando ya pasos importantes a través del desarrollo de taxonomías de finanzas sostenibles, a través de estándares o marcos de bonos verdes sociales sostenibles, con los requisitos de divulgación de información ESG. Respecto del tipo y forma de divulgación de información sobre aspectos ESG, a nivel internacional se han desarrollado diversos estándares, los que presentan modelos para que las empresas den a conocer públicamente sus políticas en materia de sostenibilidad, así como indicadores específicos respecto de esas materias. Las empresas estarían utilizando hasta 12 tipos distintos de estándares para presentar su información ESG. Uno de ellos es el TCFD, que por cierto desde UNPFI hemos venido realizando un trabajo muy importante junto con el sector financiero a nivel mundial en materia de encuestas regionales y también a través de grupos pilotos siguiendo las recomendaciones de TCFD, y hemos publicado múltiples reportes al respecto, incluyendo metodologías, herramientas, análisis de escenario, etc. Y aparte de este estándar, también hay otros, en total, como decía, 12. Está el SASB, CDSB, el CDSB Framework para información medioambiental y su reporte, está CDP, GRI, el Integrated Reporting Framework, la Directiva de la Unión Europea 2014/95, el marco de reporte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el marco de las Naciones Unidas en cuanto a las guías para reportes, la OCDE con sus guías y, por último, la iniciativa sobre los objetivos basados en la ciencia. Es decir, que no existe un único estándar globalmente aceptado para la divulgación de información ESG, situación que representa un problema para la comparabilidad de esa información. Entonces, en respuesta a esa situación, los mismos organismos que han desarrollado los estándares se han estado organizando para armonizar y hacer complementario su trabajo. Y es de esa forma que la International Financial Reporting Standards, la IFRS Foundation, a finales del 2020 puso en consulta pública una propuesta que planteaba la creación de un International Sustainability Standards Board, el ISSB, para que sea este quien genere un estándar ampliamente aceptado, trabajando sobre la base de los ya existentes. Y como la idea fue bien recibida, la IFRS publicó un documento que estuvo en consulta pública hasta mediados del año pasado, y ya a finales del año pasado, la COP26 en Glasgow, se hizo oficial la creación del International Sustainability Standard Board, el ISSB. Entonces, será importante fomentar la aplicación de estándares internacionalmente aceptados para la divulgación de información en materia de sostenibilidad. Por otro lado, promover prácticas
métricas narrativas que sean comparables con énfasis en métricas cuantitativas por tipo de industria y estandarizando la información cualitativa. Y, en tercer lugar, impulsar la consistencia internacional de divulgación de información con un enfoque de creación de valor empresarial que tenga en consideración la dependencia de las entidades respecto de sus grupos de interés y el medio ambiente. Ya a finales del año pasado, también en el marco de la COP26, la Comisión para el Mercado Financiero publicó una normativa que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad a las memorias anuales, es decir, la normativa de carácter general 461, que es lo que vamos a estar viendo hoy, que Gabriel Acuña nos va a estar presentando. Y esto tras haber tenido en cuenta los principios en materia de finanzas sostenibles como PRI, PSI, PRB, y también los estándares de divulgación de información ASG aplicables a emisores de valores y tras los procesos de consulta pública. Así que esta es una excelente iniciativa de parte de la CMF de Chile para poder estimular al mercado para que informe más y mejor sobre sus posiciones frente a los riesgos y oportunidades socioambientales y en particular acerca del cambio climático. Como comentaba hace un momento, los reguladores y supervisores del mercado pueden promover y facilitar el acceso a información útil y comparable como forma de llegar a planes de acción más efectivos. Como se suele decir, no se puede gestionar lo que no se mide, así que la norma 461 es fundamental en este sentido. Y la norma de la CMF de Chile establece estándares de divulgación que ponen a Chile como pionero y regulatoriamente a nivel de jurisdicciones como la Unión Europea, como Suiza y como otros países. El estándar es alto para que haya una divulgación de calidad. Esta es la primera actividad de otras que vamos a estar realizando conjuntamente sobre la normativa de carácter general 461 para que las compañías supervisadas por la CMF se puedan ir preparando a este nuevo paradigma y su supervisión. En los próximos meses realizaremos todos los coorganizadores de esta actividad, también junto con la Universidad Finisterre, unas actividades presenciales y les estaremos informando al respecto. Así que esperamos que disfruten mucho de esta actividad y muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Súper bueno el panorama de todo lo que tiene que ver con divulgación ASG a nivel internacional y también acá en Chile. Entonces, ahora voy a presentar a Gabriel y antes de su presentación se va a mostrar una pregunta a la audiencia para responder y después de la presentación se va a hacer la misma pregunta. Entonces ahí vamos a ver cómo fue cambiando la percepción de lo que tiene relación con la norma. Gabriel Acuña es el jefe del área de supervisión de información de finanzas sostenibles de la Comisión para el Mercado Financiero y co-coordinador del Grupo de Trabajo para el Cambio Climático de la Comisión. Gabriel es abogado de la Universidad Católica, diplomado en Administración de Riesgos de la Universidad de Chile y máster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford. Trabajó en el grupo bancario y financiero de Kerry Abogados, en el área normativa de la Fiscalía del Banco Central de Chile, y fue el jefe de gabinete del superintendente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras hasta su integración con la Comisión. Desde 2019 ha jugado un importante papel en la Agenda de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comisión, trabajando con estas organizaciones públicas y con otras organizaciones públicas y privadas, tanto en Chile como en el extranjero. Así que muy bienvenida, Gabriel. Ahora, entonces, va a aparecer una pregunta. Ahí está. Por si la pueden leer y luego ir respondiendo. Gracias.
No sé si estará la respuesta ya a la pregunta para que empecemos con la presentación. Interesante. Vamos a ver si es que la presentación cambia la mirada del público respecto de cuál es el approach de la comisión en estos temas. Como bien dijeron Trinidad y Carolina, y muchas gracias por la invitación, este tipo de espacios son muy importantes para nosotros en la comisión porque nos dan una oportunidad de explicar bien la norma y en ese sentido lograr que el mercado pueda cumplir con sus obligaciones de reportar de mejor manera. Así que sin más introducción vamos directo. Lo que vamos a ver hoy es el enfoque de supervisión de la Comisión respecto de las finanzas sostenibles, luego la estructura de la norma y cómo ésta se diferencia de los estándares que eran aplicables antiguamente, el marco regulatorio anterior, y cuáles son las principales características de este marco, y por último, cómo se va a supervisar la norma, haciendo una pequeña detención en las expectativas de supervisión para luego concluir con una mirada general de cómo se va a desarrollar el proceso de supervisión. Entonces, bueno, partamos, siempre es importante partir por lo primero. El mandato legal de la Comisión consiste en velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Y esto es fundamental porque de aquí emanan no solamente las facultades regulatorias y de supervisión que tiene la Comisión, sino que también los objetivos por los cuales la Comisión se mueve, digamos. Está el objetivo de estabilidad financiera, que tiene que ver con la capacidad del sistema para soportar shocks y golpes de forma estable en el tiempo, sin producir crisis financiera o crisis económica. El objetivo de conducta de mercado, que tiene que ver con la protección de los derechos del cliente financiero, por una parte, y por otra, por el adecuado funcionamiento de los mercados, esto es su integridad y su eficiencia, y por último el objetivo de desarrollo de mercado, que tiene que ver con la capacidad del mercado para prestar los servicios que la sociedad requiere de él, y además desarrollarse e innovar. Respecto de la supervisión de las finanzas sostenibles y en particular sobre la divulgación de información, es bien importante repasar lo básico, que es el marco legal en base al cual actúa la Comisión. Ya decía Carolina que el marco de divulgación que estableció la Comisión a través de la norma de carácter general 461 es un marco bien pionero, pero sin embargo está totalmente inspirado y basado en la normativa vigente en Chile hace muchos años, algunas décadas. Lo primero es la ley de sociedades anónimas. Esta señala de forma bien clara que es el directorio el principal responsable de entregar a los accionistas y al público la información suficiente, fidedigna y oportuna que la ley y la comisión determinan para que estos grupos puedan comprender de forma adecuada y completa la situación legal, económica y financiera de la entidad. La misma ley, ¿no es cierto?, señala después que es el directorio nuevamente quien deberá presentar a la Junta Ordinaria de Accionistas una memoria razonada, dando razón de la situación de la sociedad durante el último ejercicio. Y este documento y los demás que le acompañan deben reflejar de forma adecuada y clara la situación patrimonial de la sociedad. Luego la ley de mercado de valores nuevamente señala que la inscripción en el registro de valores obliga al emisor a entregar de forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismo y sus valores. ¿Qué se entiende por información esencial? Aquella que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones de inversión. Y este concepto jurídico de información esencial es bien importante, porque la traducción financiera de ello es el concepto de materialidad. La materialidad está definida por IFRS, que como mencionaba Carolina, es una fundación que establece los estándares globales de contabilidad financiera, estándares que la Comisión ha ido aplicando progresivamente en el tiempo, y que son aplicados en la mayor parte del mundo, con excepción de Estados Unidos, que tiene GAAP, que sin embargo es bien parecido a IFRS. Y IFRS define materialidad como aquella información que razonablemente podría esperarse que de ser omitida, oscurecida, si no fuera clara, tendría influencia en las decisiones de inversión de los usuarios de los estados financieros. O sea, esta es información
que de no estar presente alteraría la conducta del inversionista. Y vemos que tiene una correlación clara de prácticamente de 1, ¿no es cierto?, entre el concepto de información esencial, la necesaria por un prejuicioso, y el concepto de materialidad financiera. Y este es el marco legal y el marco de principios legales en el cual se enmarca la divulgación de información. Ahora, ¿cómo supervisamos esto que establecimos? ¿No es cierto? Lo anterior era la parte regulatoria, ahora viene la parte de supervisión. ¿Cómo supervisamos esto? Como les decía, la Comisión tiene 3 objetivos. Uno de ellos es el objetivo de conducta de mercado. Esto tiene 2 partes. Una que es la protección del cliente financiero y otra que tiene que ver con la integridad y transparencia de los mercados. Y aquí los objetivos que estamos persiguiendo son 2. La eficiencia de los mercados, vale decir, la capacidad de estos mercados para tener precios que reflejen toda la información disponible en el mercado y que por lo tanto asignen de forma adecuada los recursos, y por último, y por otra parte, la integridad de los mercados. Esto es la percepción, la medida en la cual un mercado opera de manera justa y ordenada, y se percibe que existen reglas y que esas reglas se hacen cumplir. Y es por eso que la supervisión es muy importante, y por eso que el Consejo decidió no solo establecer una normativa que establece divulgación relacionada con la sostenibilidad, sino que además crear un área, que es el área que encabezo, para supervisarla. Pasemos directo a la estructura de la norma de carácter general 461. ¿En qué se diferencia con el marco anterior? La norma de carácter general 461 es un cambio de paradigma. Tiene diferencias sustanciales respecto a los marcos anteriores que había establecido la Comisión. Y el más importante de todo se relaciona con el concepto que mencionaba anteriormente, la materialidad financiera. La norma de carácter general 461 es una norma que descansa sobre el concepto de materialidad financiera, y por lo tanto la información que se divulgue bajo ella debe ser aquella que podría tener un efecto en las decisiones de los inversionistas. ¿Por qué? Porque podría afectar en definitiva el valor de la compañía. Es información que potencialmente podría afectar la última línea. Por otra parte, es un marco de divulgación obligatorio. Aquí nos alejamos decididamente del modelo comply or explain. La norma es obligatoria y esa es la regla general, salvo que la disposición no sea aplicable a la entidad por su naturaleza o por la conformación de su órgano directivo, o bien porque la misma norma señale lo contrario. Si eso no es así, si no aplican esas excepciones, la regla general es que es una norma de divulgación obligatoria. Por otra parte, la gobernanza está al centro. Esta es una norma que establece una memoria integrada y que por lo tanto pone un requerimiento de información conjunto de la información financiera con la información distinta de estrictamente financiera. Y la gobernanza juega un papel central en esto. Como mencionábamos anteriormente, las leyes establecen las responsabilidades principalmente en los directorios, y por lo tanto hay un foco importante en su conformación, en cómo el directorio se asegura de supervisar la actividad y cómo se asegura de liderar y dirigir la compañía. Y por último, tiene un supuesto de cambio y complejidad. Digamos que en el siglo XXI, ¿no es cierto?, los factores que inciden en la capacidad de las compañías para producir valor de forma sostenida en el tiempo y generar resultados y producir retorno, ¿no es cierto?, son muy variados, y ya no son estrictamente solo su capacidad para vender, ¿no es cierto?, para tener un costo de capital relativamente bajo y tener ventajas financieras sobre sus competidores o tener una posición de liderazgo en el mercado. Hay otros factores que pueden incidir de forma sustantiva en la capacidad de una compañía para crear valor, como su relación con el medio ambiente, su relación con la sociedad, con sus empleados, aspectos de género, temas relacionados con el cambio climático, la ciberseguridad, libre competencia, etc. Cada uno de estos factores, dependiendo del sector industrial al cual pertenezca la compañía, pueden incidir en su capacidad de generar valor. ¿Cómo aplica la norma por entidad? No quiero entrar en detalles acá. Esta es información que está publicada en la comisión, en particular en un folleto normativo sobre la norma, y ahí se puede ver con claridad a qué entidad aplica, pero simplemente no quería dejar de ponerlo en la presentación para que se vea. ¿Cuándo aplica la norma? Bueno, la norma aplica principalmente en el periodo 2021 de forma voluntaria, ¿no es cierto?, para el periodo 2022, solo para sociedades anónimas abiertas, cuyos activos calculados a la fecha final del ejercicio superen
los 20 millones de UF. Al periodo siguiente nos ampliamos a aquellas que superen 1 millón de UF, y ya para el periodo 2024, para las demás sociedades anónimas especiales, ¿no es cierto?, inscritas en el registro de valores, o sea, y otras de otras normativas. Y aquí estamos hablando de los bancos, las compañías de seguro, las administradoras generales de bolsa, o sea, de fondos, perdón, las bolsas de valores, entre otras. Respecto a la estructura de la norma propiamente tal, la norma recoge distintos estándares internacionales que va aplicando por sección. Y vemos que TCFD, los estándares de la Value Reporting Foundation, principalmente para el reporte integrado, GRI, juegan una parte muy importante en las primeras 3-4 secciones de la norma. Y muchos de los indicadores que la norma tiene provienen de ahí. Y esto es bien importante porque hay muchas compañías del mercado que ya estaban cumpliendo con algunos de estos indicadores, y el objetivo de la comisión fue que aquellas que ya estaban cumpliendo, digamos, pudieran aprovechar, ¿no es cierto?, su experiencia y su capacidad para generar y divulgar bajo estos indicadores y poder adaptarlo a la normativa vigente. Obviamente también hay cambios respecto de otros indicadores, principalmente con el marco de GRI, debido al enfoque de materialidad financiera. Sin embargo, hay varios indicadores, sobre todo, por ejemplo, las secciones de personas o de directorio, que están inspirados en GRI. Y por último, tenemos los indicadores de SASB, a los que me voy a referir con un poco de detalle un poco más adelante. La norma establece de forma obligatoria la divulgación de indicadores de sostenibilidad de SASB. Y esta fue una medida innovadora de la Comisión. Fuimos la primera jurisdicción del mundo en la cual se establece de forma obligatoria los estándares de SASB. Poco tiempo después, Colombia siguió los pasos de la Comisión e hizo lo propio. Y probablemente, como mencionaba Carolina, el ISSB, este organismo, ¿no es cierto?, de IFRS, que está fijando los estándares globales de divulgación de sostenibilidad, haga lo mismo con los estándares de SASB y pasen a ser el estándar global. SASB establece indicadores de divulgación de información de sostenibilidad, pero exclusivamente aquella que es material en términos financieros. Y su público objetivo son los inversionistas. Y por lo tanto se trata de un subconjunto de información relacionada con la sostenibilidad que puede incidir en los resultados y el desempeño financiero de una entidad. Ahora, evidentemente, estos factores pueden diferir entre un tipo de negocio y otro. Y por lo mismo SASB ha desarrollado estándares de divulgación para 77 sectores industriales distintos. ¿Quién administra SASB? Es la Value Reporting Foundation, por ahora, pero en junio de 2022, como mencionábamos, va a ser absorbida por el ISSB de la Fundación IFRS, pasando a ser parte de estos marcos globales. Los estándares de SASB identifican, como les decía, un subconjunto de información de sostenibilidad que puede incidir en los resultados financieros de una entidad. O sea, esto puede afectar el rendimiento operativo, puede afectar el perfil de riesgo, o por ejemplo, su costo de capital, y por lo tanto puede tener un efecto relevante para los inversionistas. Y esta información está diseñada justamente para ellos, está diseñada para usuarios de información que tienen que tomar decisiones económicas. Y este gráfico que está acá es uno muy bueno porque ayuda a comprender de mejor manera este mundo de la reportería. Entonces tenemos el anillo más amplio, ¿no es cierto?, que incluye tantas cosas materiales en términos financieros como no financieros, es lo que podríamos llamar reportería, digamos, de impacto, relacionado con sostenibilidad dirigida directamente al impacto. Un anillo más pequeño es aquel subset, ¿no es cierto?, de información relacionada con la sostenibilidad que puede tener un efecto financiero en la entidad, que es justamente lo que la Comisión estaba buscando y que responde al enfoque de la Comisión y que finalmente adoptó, y donde están los estándares de SASB. Y un círculo más pequeño, digamos, ¿no es cierto?, que es aquella información estrictamente financiera. Entonces la norma requiere esto justamente porque tiene el enfoque de materialidad financiera. Ahora, ¿cómo
establece SASB estos indicadores? Bueno, SASB desarrolló 26 factores de sostenibilidad y los agrupó bajo 5 dimensiones. Y estas 5 dimensiones se aplicaron, se analizó estas dimensiones con estos factores, ¿no es cierto?, para cada una de las 77 industrias bajo estos principios. Tenía que ser información que sea financieramente material, obviamente van a haber ciertos factores que van a ser materiales en una industria y no en otra. Deben ser útiles para tomar decisiones, no pueden ser, ¿no es cierto?, simplemente cosas sin incidencia y que no hagan una diferencia en términos financieros. Deben ser efectivos en términos de costo. La idea, este es un marco de divulgación que tiene en su esencia un balance de costo-beneficio específico para cada industria, como ya hemos mencionado, informado por el mercado y basado en evidencia. Estos son los 77 sectores industriales diversos agrupados por fondo. Entonces, evidentemente, de los 26 factores dentro de esas 5 dimensiones, si bien hay algunos que van a ser materiales para finanzas, por ejemplo, en crédito al consumo, van a haber otros que van a ser absolutamente irrelevantes en infraestructura y viceversa. Y por lo tanto, de este total, se fueron marcando aquellos financieramente materiales para distintas industrias. ¿Qué industrias esperamos supervisar durante el próximo periodo? Nuestra suposición es que nuestra estimación es que vamos a tener alrededor de 26 sectores industriales distintos, agrupados en alrededor de 70 entidades que van a divulgar de forma obligatoria en marzo-abril del próximo año. Entonces estamos hablando de un universo de 70 entidades, más o menos, que van a reportar en 2023, alrededor de 26 sectores industriales y un universo de 320 indicadores. Como voy a explicar más adelante, lo que estamos haciendo es analizar estos indicadores e identificar aquellos que podrían presentar mayores problemas o confusiones para las entidades, a fin de poder incluir este trabajo en las expectativas de supervisión y mejorar la calidad de la divulgación. En términos de supervisión financiera, mejorar la calidad del cumplimiento normativo. Respecto al cumplimiento de los estándares de SASB, la divulgación de información de sostenibilidad financieramente material es algo nuevo, y en la comisión nosotros somos conscientes de ello y SASB también, y por lo tanto sabemos que algunas entidades no van a contar con algunos de los indicadores, pero ahí es importante señalar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que la entidad planea hacer, de forma clara y precisa al mercado, de forma tal de que un inversionista pueda entender que si bien no cuenta con alguno de los indicadores por algún motivo, pueda comprender con claridad cuándo la compañía pretende cumplirlo y por qué razón no cumple con él. En cualquier caso, si una empresa no puede divulgar algún indicador, debe señalar de forma clara por qué se ocurrió, digamos, esa omisión, modificación o sustitución, y señalarlo de forma muy clara. Veamos un ejemplo de un indicador de SASB. Entonces, esto es parte de los indicadores para los administradores de activos, esto es un indicador financiero. Entonces, tenemos el tema, la información transparente y el asesoramiento justo para los clientes. Tenemos un indicador, que ese es el número, ¿no es cierto?, y porcentaje de los empleados. Y la métrica en particular, ¿no es cierto?, va a ser un número y un porcentaje. Y la revisión que nosotros estamos haciendo es si es que esto aplica. Hay a veces algunos conceptos normativos que son difíciles de aplicar, y en caso de que así sea, lo vamos a precisar en las expectativas de supervisión, y este es un trabajo que realizamos con SASB. No nos da el tiempo, voy a ir apurando un poco más a esta última parte. Me quisiera referir al proceso de supervisión y en particular a las expectativas de supervisión, que es algo que he mencionado. Las expectativas de supervisión son una medida de supervisión, y lo que hacen básicamente es divulgar al mercado cuál va a ser el criterio que nosotros como supervisores vamos a utilizar para analizar el cumplimiento normativo. O sea, esto no es una instrucción, no es un manual, tampoco es una guía, y tampoco es algo vinculante para las instituciones. Las expectativas de supervisión simplemente les dice a las entidades cuál es el mínimo esperable que nosotros tenemos para cada sección relevante de la norma. Y el objetivo es mejorar la calidad del cumplimiento normativo, porque en esto el objetivo de la comisión, como les mencionaba antes, es aumentar la eficiencia e integridad del mercado, y eso significa que necesitamos más información, mejor información, que esta sea comparable y que sea confiable.
Y por lo tanto, para nosotros es importante que las entidades puedan divulgar de la mejor manera correcta, y pensamos que este es un instrumento que va en esa dirección. Las expectativas de supervisión han sido empleadas por fijadores de estándares internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que son los que establecen los estándares de Basilea para el capital bancario, la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero en GFS, que la ha recomendado ampliamente, pero también IOSCO. Entonces esto no es solamente una política que venga del mundo prudencial, sino que crecientemente la vemos en la supervisión de los mercados de valores. Y en definitiva son una medida de supervisión ex ante, que persigue que, como les decía, las entidades puedan cumplir de mejor manera. Las expectativas van a estar concentradas principalmente en las secciones relacionadas con las finanzas sostenibles, como por ejemplo lo que tiene relación con los indicadores de SASB. ¿Y cómo se ve? Digamos, ¿cuál es el desafío que tenemos en fijar las expectativas de supervisión? Bueno, pongo este ejemplo acá, que es una sección relativa a la gestión de riesgo, y cómo nosotros esperamos que podamos responder, o qué tipo de preguntas esperamos responder. La idea es que, viendo la expectativa de supervisión, una entidad comprenda bien cuál es el mínimo que debe hacer para poder cumplir de forma adecuada. Y por último, y con esto cierro, la idea del proceso de supervisión es que sea un proceso de mejora continua, no solo del mercado, en el sentido de la calidad de la información que se divulgue para los inversionistas, sino que también por parte de la comisión, en el sentido de que nuestros instrumentos de supervisión se vayan afinando en la medida que tengamos mayor información. Por ahí mencionaba Carolina que nuestro marco regulatorio es un marco pionero en el mundo, y tiene razón. Son muy pocas las entidades, los supervisores financieros del mundo que ya tienen que supervisar el cumplimiento de divulgaciones obligatorias relacionadas con la sostenibilidad. Y en ese sentido, somos conscientes de que estamos innovando y que es un marco que debe mejorar con el tiempo. El proceso de supervisión inicia con la publicación de las expectativas, que como les mencionaba es una medida de supervisión, y luego tiene el control de calidad obvio en la recepción de la información, un análisis de cumplimiento formal para estar seguros de que se está divulgando de forma adecuada. En lo formal vale decir que si tiene que tener una fracción, que venga una fracción, si es que es con 2 decimales, que venga con 2 decimales, un porcentaje, y después el cumplimiento material, que la información sea consistente, que sea adecuada, que venga sin incoherencia, y la idea es ser capaces de detectar falta de veracidad o potencialmente incumplimiento. Luego medidas de supervisión, que básicamente cómo nos relacionamos con las entidades si es que detectamos algún tipo de digamos, inadecuación, digamos, por parte del cumplimiento, y por último las conclusiones finales del proceso, que vuelve a iniciar con la publicación de un nuevo set de expectativas de supervisión. Esto es un marco que está en desarrollo, pero que esperamos que podamos cumplir de forma correcta. Respecto a cuándo publicaremos las expectativas de supervisión, estamos trabajando para poder publicarlas a finales de agosto, ojalá finales de agosto o principios de septiembre, dando así a las entidades un margen de más o menos 6 meses hasta cuando deben cumplir con su divulgación. Y con esto cierro mi presentación y tengo el piso, Trinidad, para que podamos seguir a la siguiente sección. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Gabriel, súper interesante, bien clara la presentación. Hay algunas preguntas que las vamos a hacer después de recibir la pregunta del inicio, si es que se puede poner nuevamente, y ahí Gabriel poder dar un análisis respecto de cómo está viendo esto la CMF y si está alineada la respuesta en general de los que están participando.
Gabriel, entonces se mantiene una fuerte tendencia para la pregunta 4, todas las anteriores. Así Así es, que, pero con un aumento del número 2, que me parece muy bueno e interesante. Yo habría respondido exclusivamente la número 2, porque en definitiva una norma, como les mencionaba, con una relevancia, ¿no es cierto?, está puesta en la materialidad financiera. Es verdad que efectivamente la norma tiene como un efecto indirecto el aumento de información en el mercado respecto de otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, que es un efecto, digamos, secundario, bienvenido, digamos. Sin embargo, el foco sin duda es la materialidad financiera. No sé, Trini, si ahora cómo pasamos con las preguntas. sí, ya. Hay varias preguntas, entonces partamos con la primera, que dice, ¿qué ocurre cuando no se divulga información de la norma considerando que tiene carácter obligatorio? Por ejemplo, ¿va a haber alguna penalización? Si es que no se pone, no sé, una empresa no tiene una política, está en desarrollo, pero no pone que está en desarrollo, como lo comentabas tú anteriormente. ¿Qué sucede ahí? Sí, bueno, sin duda eso, yo diría, en este caso hipotético, diría que no es un cumplimiento adecuado de la norma. La norma dice de forma bastante clara que debe entregarse al menos la información que se pide en la memoria, como decía antes, a menos de que la misma norma señale que es voluntaria la información que se debe divulgar o que no sea aplicable por la naturaleza de la entidad o por la naturaleza del directorio. Por otra parte, también la norma señala que cuando se trate de la solicitud de que se divulguen, por ejemplo, políticas, prácticas, manuales o sistemas, y la entidad no cuente con ellos, debe señalar de forma clara y precisa que no cuenta con ellos. Y a eso hay que agregar, ¿no es cierto?, que SASB señala en el estándar que si una entidad no puede cumplir con uno de los indicadores, debe señalar de forma clara no solamente que no cumplió con el indicador o que no dispone de esa información, sino que tiene que señalar de forma clara por qué. Ahora, si ponemos todo eso en un resumen, yo diría la norma en general, como les decía, la regla general es que es obligatoria. Y si es que alguna entidad no tiene la información que pide la norma por algún motivo, y la misma norma no señala que es voluntario, digamos, debe explicar de forma muy clara por qué no cuenta con él y qué tipo de medidas está adoptando para contar con esa información en el futuro. Nosotros entendemos que la aplicación de la norma es un desafío importante para el mercado y comprendemos que es un proceso y que puede tomar tiempo. Y en ese sentido es importante que las entidades se preparen bien, que lean bien la norma en detalle, y que identifiquen bien qué tipo de medidas quieren tomar. Porque en abril del próximo año nosotros no solamente vamos a esperar que contesten, sino que en caso de que no puedan contestar, expliquen con claridad. Solo para poner quizá un pequeño ejemplo, si que alguna entidad todavía no es capaz de estimar, por ejemplo, el impacto del cambio climático en sus operaciones, siendo que el cambio climático podría ser material, pensemos en una empresa relacionada con el mundo de la agricultura, por ejemplo, o alguna empresa atractiva que sea intensiva en el uso del agua. Si por algún motivo no puede estimar el impacto del cambio climático, es importante que diga qué medidas está tomando para eventualmente poder hacer eso. Porque esa es información que puede ser material para los inversionistas. En una empresa que es intensiva en el agua, en un entorno en el cual el agua está empezando a escasear y progresivamente lo va a hacer según lo que dice la ciencia. Y ahí está el desafío, ¿no es cierto?, para las entidades de poder hacerlo. Nuestra recomendación es que se preparen desde antes, que inicien este proceso ojalá pronto y que comprendan bien la norma. También hay muchas medidas de gobernanza que tienen que ver con eso. Entonces, quizás reuniones de directorio, información que la misma entidad va a empezar a preparar. Perfecto, muy claro, gracias. Sobre los indicadores SASB, en esta expectativa de supervisión que tú comentabas, que van a ser publicadas a fines de agosto, principios de septiembre, ¿van a haber también expectativas de manera específica por industria de los indicadores SASB? Sí, estamos trabajando en eso. La idea es alcanzar a cubrir la totalidad de los indicadores. Sin embargo, esto obviamente presenta desafíos no solo por el número, que es un número bastante alto, sino también porque requiere la coordinación con SASB, por un lado, y requiere también, ¿no es cierto?, de coordinación con otras entidades nacionales. Pero sí, esperamos poder cumplir la gran mayoría de los indicadores. Afortunadamente hay varios indicadores que se repiten. Por ejemplo,
Si bien hay indicadores específicos por distintos tipos de industria, todas aquellas industrias que, por ejemplo, son intensivas en energía, suelen tener indicadores similares. Entonces, esperamos poder cumplir con eso. Sí. Buenísimo. Otro tema de quiénes van a ser regulados, porque entenderíamos que son los emisores de valores de oferta pública, pero hay algunas restricciones. Entonces, si uno se busca ahí en la página de la CMF emisores de valores, van a salir todos. Ustedes van a publicar un listado de quienes tienen que reportar el próximo año, quienes tienen que reportar 2024 y 2025, y quienes quedan fuera del alcance de la norma. No están los planes de la Comisión publicar un listado con las entidades obligadas a divulgar, pero sí les puedo clarificar que el próximo periodo, lo que señala la norma, es que deben divulgar las sociedades anónimas abiertas, cuyos activos al 31 de diciembre del 2021 superen los 20 millones de UF. Y eso quiere decir que, por ejemplo, todas las sociedades anónimas cerradas están excluidas, todos los bancos están excluidos, todas las compañías de seguro están excluidas, porque para ese tipo de entidades hay una vigencia diferida específica. Por lo tanto, el próximo periodo son solo sociedades anónimas abiertas con activos superiores a 20 millones de UF, distintas de aquellas otras entidades que, para las cuales hay una vigencia diferida establecida en la norma. Y les recomiendo para esto ver el folleto formativo que está, el folleto normativo que está publicado en la página de la Comisión. Ya, perfecto. Otra pregunta es si la información sobre sostenibilidad deberá ser auditada, y si fuera así, ¿con cuál norma internacional se auditará? Una buena pregunta. Nosotros no estamos pidiendo esto. La norma no pide que la información sea auditada. No es un requerimiento normativo. Sin embargo, como tenemos que aclarar siempre, digamos, las normas es un mínimo. Lo que establece la norma es un mínimo regulatorio de cumplimiento para las entidades. Si las entidades quisieran hacer un esfuerzo extra y verificar esta información y dar cuenta para sus inversionistas y otros usuarios de información que la información que están divulgando está auditada, a mí me parece algo positivo. Pero no es un requerimiento regulatorio. Ya. Otra pregunta para el caso de los holdings, que se ve repetidamente que van a tener que reportar bajo la 461, que pertenecen a un sector específico de SASB, pero que hay algunos indicadores en específico que no aplican a sus operaciones. ¿Bastaría con dar una explicación que por rubro no hay conexión con las operaciones? Ya, esta es una muy buena pregunta y es algo que nosotros hemos conversado directamente con la gente de SASB, la gente de la BRF, y ellos, la recomendación que hacen en general es que los conglomerados, digamos, los holdings, divulguen como administradores de activos. Ahora, sin perjuicio de eso, la misma página, el mismo sistema SIX, ¿no es cierto?, de SASB, a algunos holdings los clasifica según la filial cuyo peso es superior en el grupo. Por ejemplo, hay algunos que son conglomerados industriales y quizás aquella entidad dentro de sus empresas filiales, ¿no es cierto?, que es mayor, digamos, tiene una mayor relevancia dentro de los ingresos del conglomerado, a veces aparece esa como el sector. Ahora, sin perjuicio de eso, o sea, sin perjuicio de que en general los holdings, la recomendación de BRF es que divulguen como administrador de activos. Y sin perjuicio de que la misma plataforma les puede dar una clasificación diferente, la norma establece que el directorio de la entidad podrá determinar, divulgar bajo algún sector distinto al que recomienda la plataforma, y si es que así tiene que dar cuenta de ello, tiene que explicar por qué elige un sector distinto. Ya. Y para el tema de los indicadores también tendría que tener una explicación, por ejemplo, porque los indicadores SASB son muy ligados a la regulación de Estados Unidos, cuando eso no aplica en Chile. Efectivamente, hay algunos indicadores que son muy precisos de normativa norteamericana y que es muy difícil, y hablo norteamericana porque hay algunos estándares que son continentales, cosas que tienen que ver con asociaciones gremiales, y hay algunos de ellos que son muy difíciles de cumplir para la realidad local. En ese caso se tiene que dar cuenta de ello, para decir que el determinado indicador no se está aplicando por tal o cual motivo,
sin perjuicio de que SASB señala, como mencionaba en la presentación, que algunos indicadores pueden modificarse por la entidad. Por ejemplo, si la entidad detecta que hay alguna normativa que podría ser análoga a esa, y que ellos estiman que esa normativa local análoga podría ser útil y dispone de esa información, puede publicarla también. Perfecto. Ya, una última pregunta es: con la absorción de SASB por parte de IFRS Foundation, ¿los cambios que están realizando serán adoptados por la norma 461? Entendiendo que todo esto está en desarrollo aún y que se espera que los estándares de IFRS sean los más adoptados a nivel mundial. ¿Cómo lo ven? Sí. Mira, lo primero que tengo que clarificar es que yo pertenezco a una parte de supervisión y hay otra dirección general dentro de la comisión relacionada con la regulación. Y en cualquier caso es el Consejo que tiene la facultad para emitir la normativa. Y hasta ahora lo que ha señalado el Consejo es que quiere que esta normativa, la que tenemos vigente, se implemente y que las entidades divulguen, y quiere darle un tiempo al mercado para adaptarse. Ahora, sin perjuicio de ello, la Comisión tiene un largo expediente, antes de la integración también la SBS y la SBIF, de implementar y adoptar las normas de forma paulatina y gradual en el mercado local, de forma tal de que en Chile tengamos una regulación adecuada, digamos, y consistente con la regulación vigente en el mundo. Entonces, no es raro esperar que en el futuro la Comisión adopte estos estándares o los adapte, ¿no es cierto?, a la realidad local. Ya, buenísimo. Ya, ahora sí, una última pregunta que es interesante, porque dice: se mencionó que para tema de personas estará alineado al GRI. Para estos indicadores, ¿será posible usar las categorías y definiciones del GRI? Por nombrar algún ejemplo, el gap salarial o tasa de accidentes, sobre todo teniendo en cuenta que los analistas ESG, como el Dow Jones, hacen referencia a definiciones al GRI, para no tener distintas categorías para un mismo indicador, norma versus GRI Dow Jones, por ejemplo. Sí, entiendo. Mira, yo creo que la respuesta más completa que puedo dar respecto de esto es que primero la norma es obligatoria y por lo tanto hay que divulgar lo que diga la norma. ¿Sabes? Es un requerimiento regulatorio con el que hay que cumplir. Entonces, si es que alguna entidad dispone de información, por ejemplo, usando el caso que se puso en la pregunta, relacionada con personas ordenadas bajo GRI, el desafío para esa entidad es determinar si es que el indicador que tenía establecido actualmente con GRI cumple de forma adecuada al requerimiento de la norma. Si es que no cumple de forma adecuada el requerimiento de la norma, entonces tiene que adaptar ese indicador, sin perjuicio de que sea solicitado por índices u otros estándares nacionales o internacionales. Lo que debe primar es el cumplimiento de la norma, y el estándar que se estableció ahí es lo que nosotros esperamos que las compañías divulguen. Buenísimo. Listo, Gabriel, muchas gracias por tu presentación. Súper buena. Vamos a seguir, como decía la Carolina, vamos a seguir haciendo estos tipos de instancias como para al final ir aclarando el panorama con respecto a la implementación. Nosotros de todas formas les vamos a compartir la presentación y la grabación de este webinar. Y para concluir la jornada, voy a presentar a Virginia Brandón. Es importante lo que ella puede comentar al respecto, porque ella es representante del Banco Mundial en Chile y tiene toda la visión internacional de lo que está pasando respecto de estos temas. Así que, gracias, Gabriel. Ahora presento a Virginia. De nacionalidad estadounidense, Virginia posee licenciatura en Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad de Texas y una maestría en Ciencias en Servicio Exterior, Negocios Internacionales y Finanzas de la Universidad de Georgetown. Tiene experiencia en Latinoamérica, específicamente en países del Caribe, en los que trabajó en el fortalecimiento de operaciones y proyectos. Inició su trabajo en el Banco Mundial en 2010 como asesora del director ejecutivo de Estados Unidos y luego como asesora para el desarrollo del sector privado y financiero. Antes de su designación, fue oficial de operaciones senior para la práctica global de finanzas, competitividad e innovación de la entidad en su sede en Washington. Y antes de unirse al Banco Mundial, Virginia trabajó en el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos como economista en la Oficina de Naciones Africanas y como investigadora especialista en competitividad empresarial.
Todo tuyo, Virginia, para las palabras. Gracias. Muchas gracias, Trini. Muy interesantes las presentaciones hasta ahora y muy buenos días a todos ustedes. Quisiera primero agradecer a Deloitte por invitarnos esta mañana a escuchar y aprender de lo que está haciendo Chile para impulsar la incorporación de temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias corporativas de las empresas. Desde el Banco Mundial, primero felicitamos los esfuerzos de la Comisión para el Mercado Financiero de promover el desarrollo de las finanzas sostenibles en Chile. Sin duda, el cambio climático introduce nuevos riesgos para el desarrollo de los negocios y los países y las empresas deben considerarlos y integrarlos adecuadamente en el sistema financiero. Pero para cumplir con esas metas establecidas del Acuerdo de París y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario promover y regular un esquema de financiación sostenible que dirija el capital a los países, empresas y proyectos que se requiere para alcanzar esos importantes desafíos. Para ponerlo un poco en perspectiva, la capacidad de préstamo anual de instituciones de desarrollo, como el Banco Mundial, pero todas, apenas alcanza el 10% de los 4.200 millones de dólares que la OCDE estima que se necesita para lograr la transición hasta una economía de bajo carbono y hacer frente a la crisis climática en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Las oportunidades comerciales son mayores en los mercados emergentes, donde las necesidades de desarrollo son enormes y las emisiones crecerán exponencialmente en las próximas 2 décadas. Sin embargo, hoy en día, solo alrededor del 5% de los activos privados se encuentran en los mercados emergentes. Los informes de sostenibilidad, junto con las taxonomías, son un elemento fundamental del esquema normativo que requiere el sector financiero para promover las finanzas sostenibles. En el Banco Mundial valoramos el avance hacia las normas mundiales para presentación de informes de sostenibilidad que ha hecho el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, pues esto contribuirá a proporcionar a la tan necesaria claridad y fomentar la confianza en las finanzas verdes. El objetivo final de esta información es llamada la doble materialidad, es decir, la consideración del impacto que el cambio climático y otros riesgos tienen en las empresas y proyectos, así como el impacto de estas entidades tienen en el medio ambiente y en las sociedades. Sin embargo, sabemos que este es un proceso que llevará tiempo, pues implica recopilar datos, desarrollar metodologías y crear capacidades. En el Banco Mundial estamos trabajando para garantizar que esas normas internacionales se desarrollen de manera que apoyen el flujo de capital hacia los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Y es por ello que junto con el FMI, la OCDE y Naciones Unidas, formamos parte del Comité Consultivo de Sostenibilidad, que tiene como propósito asesorar al Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad en la elaboración de las normas internacionales de información sobre sostenibilidad en estas materias. Las normas del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad están respaldadas por los principios de gobierno corporativo de la G20 y de la OCDE, cuya revisión está prevista para el año que viene, 23. La nueva versión ampliará el alcance de gobierno corporativo y proporcionará orientación sobre la gestión del cambio climático y otros riesgos ambientales, sociales y de gobierno, además de abordar el crecimiento de las nuevas tecnologías digitales. A medida que el marco internacional va tomando forma, en el Banco Mundial estamos apoyando a los países que puedan aplicarlo de forma proporcionada y adecuada a sus realidades locales. En este contexto, es importante garantizar un mínimo de interoperabilidad entre los enfoques regionales y nacionales, lo que ayudará a atraer la inversión internacional a los países. Y es por ello que estamos trabajando también junto con FMI, la OCDE y el Banco de Pagos Internacionales en un conjunto de principios de interoperabilidad para las clasificaciones de sostenibilidad en el apoyo de la hoja de ruta de las finanzas sostenibles del G20. Además, los equipos del Banco Mundial trabajan con diversos países para adaptar sus esquemas regulatorios financieros locales a las tendencias internacionales en materia de finanzas sostenibles. Un ejemplo regional es que en Colombia, por ejemplo, nosotros
nuestros equipos apoyaron al país para adoptar un enfoque integral para reverdecer su sector financiero nacional. Esto incluyó la elaboración de una taxonomía nacional, la realización de una evaluación de riesgo climático para el sector bancario y la introducción de requisitos de información para las empresas que cotizan en bolsa y los inversores institucionales. Estamos conscientes que el desarrollo y la implantación de una norma verdaderamente global en la línea sugerida por el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad llevará tiempo. Y es por ello que aconsejamos a los países que comiencen con un enfoque voluntario, pasando luego a cumplir e informar, para, si es el caso, llegar a la obligación de informar. Se pueden utilizar diferentes velocidades y niveles de información para empresas grandes o pequeñas, empresas que cotizan o no cotizan en bolsa, sectores clave, etc. Y me complacería en ver cómo Chile está haciendo esas cosas adecuadamente para sus mercados. Además, nuestros especialistas recomiendan empezar con información cualitativa, introduciendo la transparencia en torno de las estrategias y políticas adoptadas. La presentación de informes cuantitativos, por ejemplo, de medición de huellas de carbono o evaluaciones de riesgo, requiere metodologías, datos y capacidad que tardan un poco en crearse. Como ya les mencioné, nos complace mucho conocer los esfuerzos que está haciendo Chile para avanzar en esos importantes desafíos. Agradecemos mucho la oportunidad de tener hoy esta conversación con ustedes y reiteramos nuestro compromiso para continuar apoyando a Chile para alcanzar un desarrollo más sostenible e inclusivo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Virginia, igualmente, y a todos y todas quienes se conectaron hoy. Como les comenté, ahí les vamos a estar mandando la presentación y el link de grabación. Eso, seguimos en contacto. Que tengan buen día. Chao.